Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. A 5 años del estallido social, conversaciones contingentes, urgentes y, por cierto, reflexivas en el Chile que viene. Sean todas y todos bienvenidos a través de nuestras pantallas y plataformas de Súbela y Súbela News. Hoy conversamos de eso y mucho más con nuestro invitado, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Aquí estamos, muy bien, gracias. Oye, ¿qué tal si partimos por la contingencia? Una noticia aún en desarrollo, pero que ha tenido un desenlace por lo menos en La Moneda. Me refiero al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ya presentó su renuncia al gobierno tras conocerse justamente una denuncia en su contra por abuso sexual. Algunos ya han titulado que el llamado criterio Toa le ha estallado en la cara a La Moneda. ¿Concuerdas? Yo no lo diría en esos términos. Yo te plantearía dos cosas, Ignacio. La primera es que tratándose de una denuncia de acoso sexual o cualquier tipo de denuncia con violencia sexual o de connotación sexual, el Estado de Chile tiene una obligación de debida diligencia de investigar exhaustiva y oportunamente una denuncia de ese tipo. Por supuesto, el subsecretario, ya ex subsecretario Monsalve, tiene la presunción de inocencia, goza de esa presunción y tiene el derecho a defenderse con toda la estrategia judicial que él estime, pero el Estado tiene ese deber. Y lo segundo, sobre la concurrencia o no de este criterio TOA, la verdad es que parece razonable el paso al costado que da el ex subsecretario Monsalve por lo siguiente, y él lo explica también. Yo, dice, me tengo que coordinar permanentemente con la Fiscalía y las policías y no puedo de ninguna manera afectar su autonomía en la investigación y tengo que, además, dedicarme a mi defensa. La verdad es que si uno lo piensa bien, esto no es ni siquiera criterio TOA, porque no había una formalización en contra del señor Monsalve, el ex subsecretario Monsalve. En este momento hay una denuncia, una investigación incipiente. Y el gobierno con otros subsecretarios, subsecretarías, por el caso denominados convenios, también operó un criterio de ese tipo en algunas situaciones. Y aquí lo traslado a otro tema, que después vamos a ir hablando, que es lo que ocurrió con el general Yáñez. En ese caso, en cambio, se esperó muchísimo y yo creo que fue al revés, una decisión errada. Creo que las altas autoridades tienen que ver la manera de no afectar sus instituciones cuando ejercen su defensa ante imputación de delitos tan graves. Vamos a ver la declaración justamente del ya ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, justo en el momento en que presenta su renuncia en el Palacio de la Moneda. He presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno en primer lugar, pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de la moneda. Les quiero dar las gracias a todos.
Ahí tenemos entonces el momento exacto en que el ya ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, renuncia a su cargo, y revisando el operar del presidente tiempo atrás, de hecho lo reportea Exante hoy, explica cómo existe un precedente de cómo el presidente Boric manejó una denuncia similar, me refiero también de acoso sexual. En este caso entiendo que la denuncia es por violación, la del ex subsecretario Monsalve, pero en este caso se trataba del subsecretario de Prevención Social, Cristian Larraín, destituido el 26 de mayo del año pasado, una semana después de que fuese presentada la acusación en su contra. Existe entonces acá un accionar similar, coherente, digamos. Me parece que está bien que haya una línea coherente en esta materia y repito, cualquier tipo de denuncia de delitos de connotación sexual tiene que ser investigada por el Estado de manera absolutamente exhaustiva, aclarecerse la verdad, de ser efectivamente verídica la denuncia, de poder comprobarse. Tienen que haber sanciones también que sean proporcionales a la gravedad de este tipo de delitos, de denuncias. Y repito, me parece también que es adecuada la acción del subsecretario Monsalve de dar un paso al costado para poder defenderse y para no involucrar a las instituciones. Se ha hablado mucho, el expresidente Lago hablaba de esto, de que las instituciones funcionan, pero la verdad es que para que las instituciones funcionen, las personas que están en los cargos, que habitan esos cargos, tienen que tomar ciertas acciones para cuidar el funcionamiento de esas instituciones. Entonces, en este caso, más allá de lo que haya que investigar respecto al ex subsecretario Monsalve, me parece adecuado que él no siga en el cargo. Perfecto. Bueno, esta sin duda es una investigación que está en curso y que para la opinión pública es una noticia en desarrollo. Entremos en materia, Rodrigo, respecto de lo que se comienza ya a revisar, conmemorar, discutir y reflexionar. 5 años del estallido social. ¿Cómo observas hoy, en el 2024, lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019? Desde Amnistía Internacional, nuestra preocupación en los últimos años ha sido esta narrativa que ha buscado asociar el estallido social, la revuelta social, fundamentalmente con violencia, con delitos, con saqueos, que existieron. Eso es innegable y hay muchísimas personas que quedaron condenadas por ese tipo de delitos y de acciones violentas. Pero se ha intentado asociar meramente a eso lo que fue el estallido social, y ya conocemos el uso y abuso de términos como octubrismo, estallido delictual, entre otros. Sin embargo, para nuestra organización hay 2 cosas que son insoslayables y que no podemos olvidar cuando hablamos de lo que pasó hace 5 años atrás. Una son las millones de personas que se manifestaron por demandas que son absolutamente legítimas, y que siguen siéndolo, y que siguen siendo vigentes al día de hoy, al 2024. Me refiero a pensiones dignas, derecho a la salud, que la educación no dependa del bolsillo de las personas. Recordemos que el 25 de octubre, no solo en Santiago, marcharon millones de personas a lo largo de todo Chile. Se dice que fue probablemente la jornada donde más personas se manifestaron pacíficamente en nuestra historia. Por eso desde Amnistía hemos hecho una campaña que se denomina "Que pide tu cartel", porque millones de personas ese día estaban con sus carteles pidiendo medio ambiente libre de contaminación, pidiendo no más abusos, entre otras cosas. Entonces queremos que las personas entren a la página web de Amnistía y puedan hacer sus carteles, recordar lo que hicieron hace 5 años. Y lo otro, Ignacio, tiene que ver con la violación a los derechos humanos. Algunos han querido también negar la violación a los derechos humanos o minimizarlas. Y después de 5 años, a nuestro juicio, hay que reafirmar que existieron, que fueron graves, que fueron generalizadas, y por algo hoy en día tenemos a los 3 máximos jefes de Carabineros de Chile de entonces imputados de violación a los derechos humanos y con algunas medidas cautelares que se decretaron justamente en estos días en los tribunales. Justamente, y a 5 años del estallido, republicanos han calificado el 18 de octubre como el Día de la Vergüenza Nacional, un texto donde acusan a la izquierda de haber utilizado legítimas demandas sociales para justificar graves atentados. Por otro lado, Chile Vamos definió hacer un acto en el ex Congreso. Esto debiese ocurrir la jornada de mañana.
¿Cuál es tu mirada respecto de esa lectura? Ya me lo mencionabas, ¿no? Pero aquí hay hechos súper concretos respecto de lo mismo. La verdad es que es parte de esta narrativa, de este relato que busca instalar que la revuelta social fue solo violencia, solo delitos. Y uno puede recordar, ya transcurridos los años, lo que el propio expresidente Sebastián Piñera publicó en las redes sociales el 25 de octubre de 2019, diciendo que él prácticamente estaba en la manifestación con millones de personas. Lo mismo la vocera de gobierno de entonces, Carla Rubilar, lo mismo muchas otras autoridades y personeros de Chile Vamos, de la derecha de entonces. Por lo cual, que hoy simplemente quieran reducir lo que pasó en ese entonces a actos delictivos, yo creo que es un error y le hace un flaco favor a nuestro país, porque finalmente esa propia clase política, las autoridades de Chile, el gobierno, el Congreso, no se han hecho cargo de avanzar en disminuir esas desigualdades que generaron tanto malestar, esos abusos. Y por lo cual esto podría efectivamente volver a ocurrir. Cuando negamos nuestra historia, esa historia es más posible que vuelva a ocurrir. Bueno, justamente, ¿no? Las causas del estallido, como bien lo indicas, siguen sin ser resueltas por el sistema político. ¿Qué mirada tienes de esa dolorosa lista de pendientes? Revisábamos la última encuesta CADEM, donde justamente la gente decía que esas demandas, esa lista de pendientes en los últimos 5 años, lejos de mejorar, se habían agudizado, se habían profundizado. Sin lugar a dudas, y tuvimos 2 procesos constituyentes que fracasaron, pero después de 5 años, el caso de la reforma de pensiones es muy emblemático. Tenemos una clase política que se da cuenta, que tiene claro que las personas adultas mayores no pueden llegar a fin de mes con la pensión que reciben, y sin embargo no se llega en el Congreso y sobre todo la oposición no da los votos para poder tener una reforma de pensiones que permita justamente que se pueda ejercer el derecho a la seguridad social establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero así como sucede con las pensiones, tenemos problemas con la lista de espera en materia de salud, también con el derecho a la educación. O sea, siguen siendo los derechos sociales, que son derechos humanos, derechos que dependen mucho del bolsillo de cada uno, de cada una. Y eso era parte del malestar hace 5 años atrás. Otra parte eran los abusos. También el hecho que existiera en el fondo una justicia para algunos privilegiados y otra justicia para la gran mayoría del pueblo. Y eso en las últimas semanas, con todo lo que se ha sabido del denominado caso Audio/Hermosilla, probablemente ha vuelto a generar también malestar en gran parte de la ciudadanía. Entonces, pareciera que estamos reviviendo muchas cosas que nos llevaron a ese malestar, y la clase política simplemente se pone una venda en los ojos o quiere mirar para otro lado. ¿Crees que el gobierno ha estado a la altura en materia de justicia, ¿no?, respecto a las violaciones de derechos humanos durante el estallido? La verdad es que en gran parte lo que se hace en justicia depende de la Fiscalía, que le corresponde investigar, y de los tribunales que le corresponde conocer de los hechos y juzgarlos. Lógico, no obstante el rol político del gobierno. Eso, Ignacio, no voy a escabullir la pregunta porque la respuesta que te doy en relación a la actuación del gobierno es que creemos que no ha contribuido a avanzar en verdad y justicia respecto a la violación de derechos humanos del estallido. En lo que depende del Ejecutivo, en lo que depende del gobierno, entre otras cosas por haber mantenido al general Yáñez durante los 2 años y medio del gobierno del presidente Boric en su cargo. Eso no solo fue simbólico, eso generó dificultades en la investigación, porque el general Yáñez, por ejemplo, había señalado reiteradamente que iba a declarar ante la fiscal Jimena Chong, pero que lo iba a hacer en otra fecha, pero que no podía hacerlo por razones institucionales, porque tenía determinados eventos, determinadas funciones que cumplir en Carabineros. Y finalmente, a la 7ª ocasión, dijo que en realidad no, que iba a hacer uso de su derecho a guardar silencio. Entonces,
No solo fue una mala señal el haber mantenido al general Yáñez por parte del gobierno del presidente Boric, sino que significó que la investigación anduviera más lentamente de lo que podría haber andado si él no hubiera estado en el cargo. Y en otras materias, como la reparación a las víctimas, estoy hablando de cientos de personas que quedaron con lesiones oculares, de miles de personas que quedaron con heridas en distintas partes de su cuerpo, de personas que fueron víctimas de violencia sexual. Ya hay al menos 4 condenas respecto de desnudamientos u otras formas de violencia sexual, de personas que fueron golpeadas brutalmente y quedaron parapléjicas. Respecto de todas esas personas, el gobierno también está al debe, porque tenía en su programa avanzar en una ley de reparación integral. Ese proyecto a 2 años y medio de gobierno no se ha presentado, ni ha habido otra política pública robusta que se haga cargo de todas esas necesidades de personas que vieron truncados sus proyectos de vida por acción de agentes del Estado. El candidato Boric dijo en su minuto al expresidente Sebastián Piñera, comillas, está avisado, remarcando que lo perseguiría internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué ocurre hoy con esas causas? ¿Qué ocurre hoy con esa amenaza o aviso? Entendiendo, digamos, la situación que enfrenta hoy quienes están en su sector. El expresidente Piñera falleció en un accidente el verano pasado. Sí, bueno, respecto de ese aviso que dio el presidente Boric respecto del expresidente Piñera, la verdad es que no quedó en mucho, porque lo que tenemos en general es un panorama de mucha impunidad. De 10.142 denuncias, solo tenemos 44 condenas después de 10 años. El gobierno tenía en su programa reforzar a los órganos del sistema de justicia que tenían que hacer la pega, a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, al Servicio Médico Legal, que tiene que documentar los casos de tortura que se denunciaron en el estallido. Bueno, eso no se hizo. Entonces, los avisos en debates electorales, la verdad que no se cumplieron respecto del programa en lo que correspondía al gobierno de Chile. Por otra parte, hay 2 grandes causas que involucran a las máximas autoridades. Una sobre crímenes de lesa humanidad, que está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, y otra, la de altos mandos, que tienen en este momento imputados y con medidas cautelares a los 3 exgenerales Olate, Rosas y Yáñez. En esas causas también han tenido que declarar varias, además del expresidente Piñera, varias autoridades del Ministerio del Interior de entonces. Y habrá que seguir recabando antecedentes y se seguirá investigando su eventual responsabilidad en las violaciones de derechos humanos. Lo que ya, por lo menos con la formalización, a nuestro juicio, queda establecido de manera bastante contundente, aunque estamos en etapa muy preliminar de la investigación de altos mandos, es que los ex generales Rosa, Olate y Yáñez, teniendo conocimiento de la violación a los derechos humanos, del daño que estaba generando la escopeta antidisturbios, no tomaron medidas que sí podrían haber adoptado para cesar esas violaciones a los derechos humanos. Recordemos que el gobierno no va a realizar actos conmemorativos para el 18 de octubre. De hecho, el Partido Comunista también se restó al respecto. Desde Amnistía, ¿creen necesaria una mirada más profunda, más reflexiva por parte del Estado sobre las causas del estallido social? ¿Está al debe aquello o a pocos días de una mega elección es correcto esta suerte de repliegue o de silencio sobre el tema? Nuestra organización Amnistía nos preocupa, sin lugar a duda, que en los últimos años, no ahora solamente que estamos encima de una elección, se haya dejado instalar que el estallido social, que la revuelta social haya sido meramente violencia. Uno puede entender que haya un sector político que en ese momento está en el gobierno y que siempre fue contrario a las protestas que se estaban realizando, que mantenga ese discurso. Pero el actual gobierno llegó al poder, se supone también recogiendo muchas de las demandas que estuvieron en las calles en octubre, noviembre, diciembre de hace 5 años atrás.
de pensiones dignas, de derecho a la salud, de derecho a la vivienda, y de hecho en parte su programa se está tratando de hacer cargo de eso. Entonces, yo creo que se necesitaría un mayor esfuerzo de que distintas instituciones del Estado, partidos políticos, también recordaran esa parte del estallido y se hicieran cargo de esas demandas que la ciudadanía salió a reclamar en las calles. ¿Qué esperas en materia de justicia contra los ex líderes de la policía? Ya lo has mencionado, ¿no? Los ex generales de Carabineros Mario Rosas, Diego Late y Ricardo Yáñez. ¿Ustedes cómo ven el desarrollo de esta investigación? ¿Qué esperan de este juicio? En primer lugar, señalar que para Amnistía Internacional el hecho ya que 3 ex generales, que eran las máximas autoridades de Carabineros de Chile, en un contexto de protestas y donde hubo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, hoy día estén formalizados, la Fiscalía le haya imputado cargo, el tribunal haya considerado que existe, al menos de manera preliminar, evidencia suficiente respecto del incumplimiento de varios deberes y de la comisión de esta grave violación a los derechos humanos, nos parece un hito tremendamente relevante en contra de la impunidad en Chile y, repito, en América Latina, porque en los últimos años ha habido también protestas muy masivas en Colombia, en Perú, en otras partes, con graves violaciones de los derechos humanos, y lo que pasó en Chile puede ser, por cierto, un precedente para nuestro país, pero también para otros países de la región. Veremos cómo avanza la investigación. Nos parece que la formalización es muy robusta, muy contundente, explica cuáles eran los deberes de estos 3 ex generales en materia de municiones, de cumplimiento de normas de derechos humanos, de supervisión y falta de supervisión, y también en incumplimiento de normas de disciplina, de adopción de medidas disciplinarias al interior de la institución de Carabineros de Chile, que recordemos es una institución profundamente jerarquizada, de naturaleza militar. Por eso, la verdad es que en general las instrucciones que las máximas autoridades, como estos mandos estratégicos de Carabineros, daban, la verdad es que se cumplían, y eso está muy documentado. Al igual que está muy documentado que ellos tenían conocimiento diario de la violación a los derechos humanos que ocurrían, tanto por el Departamento de Análisis Criminal, por el OS1, que le rendía cuenta directamente al ex general Ricardo Yáñez, entonces director de Orden y Seguridad. Por lo tanto, creemos que hay suficiente elemento para llegar a una investigación que pueda finalmente culminar con un juicio oral y se pueda esclarecer de manera definitiva su responsabilidad en estos hechos. Tu mirada de los argumentos de Yáñez, hay un video que se difundió en su minuto y donde él explicaba que hicieron como institución lo que pudieron con las condiciones que tenían, dando cuenta de la precariedad con la que Carabineros operaba en aquel entonces, dando a entender que había profundas situaciones de incivilidad en las calles, descontrol también en comisarías que eran tomadas, apedreadas, quema de iglesias, en fin, haciendo una reconstrucción, digamos, de los hechos de violencia, dando a entender que Carabineros básicamente eran los que salieron a intentar poner orden a una situación totalmente desbocada. Estoy intentando leer en rápido lo que el video de Yáñez con los otros generales entregó a la opinión pública. Lo que pasa es que en realidad no podemos desconocer la violencia que existió en esos días. Todo lo que tú me señalas, que en realidad está repitiendo justamente o recordándonos las palabras del general Yáñez y los otros generales, ex generales, son hechos que ocurrieron. Esa violencia, esos saqueos, esos ataques al propio personal de Carabineros son indesmentibles. Yo no me voy a poner acá a negar que eso ocurrió y que eso, por cierto, no era fácil de enfrentar para nadie y para la institución de Carabineros tampoco. El tema es que como sociedad le entregamos el monopolio del uso de la fuerza a Carabineros para que cumpla con el uso de la fuerza con los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad. Y entonces te quiero dar solo 2 ejemplos, Ignacio, para que se pueda entender por qué ellos no cumplieron con la pega que le correspondía y por qué no cabe imputar solo a quien apretó el gatillo en Plaza Italia o en otras plazas a lo largo de Chile. Carabineros contaba desde el 2012, 7 años antes, con un informe de la propia institución que mostraba que la escopeta antidisturbios
podía llegar a tener efectos letales cuando se disparaba a corta distancia y a larga distancia tenía absoluta imprecisión y podría, por lo tanto, afectar a personas que no estaban cometiendo delitos o llegar a herir a personas en una parte del cuerpo distinta a la que se quería apuntar, entre otras cosas. Eso lo tenían. Y por eso después, un mes y medio después, se llegaron a cambiar los protocolos. Pero uno se pregunta por qué los máximos jefes de la policía, si tienen un informe de ese tipo, no tienen protocolo adecuado en esa materia. Y el otro ejemplo, ya a fines de octubre del 2019, es que un prefecto en la región metropolitana instruyó a sus subalternos de no seguir utilizando la escopeta antidisturbios por el daño que estaba causando. Ya a esa altura el colegio médico había dicho que teníamos una situación de lesiones oculares que estaba muy cercana o peor que la de algunos conflictos bélicos en otras latitudes del mundo. ¿Y qué hace el general Rosas en ese caso, el director de Carabineros de entonces? Es revertir de inmediato esa orden y decir, no, vamos a seguir utilizando la escopeta antidisturbios de la manera en que la estamos haciendo. Y eso se siguió haciendo por varias semanas. Entonces, nadie niega que la situación no era fácil para Carabineros de Chile, para la institución en general. Sin embargo, ellos no cumplieron con su deber de que Carabineros actuara eficientemente y no violara los derechos humanos. Según CADEM, un 63% de los encuestados cree que Chile está peor que antes del 18 de octubre de 2019. ¿Cómo lees esa cifra? Yo, la verdad, me pregunto, ¿quién podría pensar que hoy día estamos mejor que hace 5 años atrás? Tuvimos una pandemia, tenemos nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado que preocupan a gran parte de la ciudadanía y por otra parte, porque eso es lo que algunos quieren negar, hace 5 años, sobre todo el 25 de octubre, millones de personas salieron a la calle, si eso no lo puede negar nadie, millones de personas salieron a la calle para exigir que hubiera mayor igualdad y no más abusos. Después de 5 años, ¿el Estado de Chile, la autoridad de este país, se han hecho cargo de aquello? No, no se han hecho cargo de aquello. Entonces, la verdad es que yo creo que esas encuestas a veces se tratan de interpretar de manera bastante distorsionada y yo no podría esperar otra respuesta de la ciudadanía del pueblo de Chile frente a una pregunta de ese tipo, porque efectivamente hemos tenido situaciones muy complejas como la propia pandemia en estos 5 años y a la vez el Estado de Chile, sus instituciones más importantes que tienen que hacer política en serio, no se han hecho cargo del malestar que había hace 5 años atrás. Muchas veces el paso de los años es el único que es capaz de poner las cosas en su lugar. Hoy las encuestas muestran una percepción negativa respecto de lo que ocurrió en el estallido, muy distinto a la evaluación ciudadana de aquella época. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿crees que con el paso de los años va a cambiar la percepción de los ciudadanos respecto de lo que vivió Chile en aquel entonces? La verdad es que no me cuesta hacer cierta política ficción respecto a qué va a ocurrir con el paso del tiempo. Desde Amnistía Internacional, como nos consideramos también un actor en materia de derechos humanos en nuestro país, por lo menos lo que estamos tratando de hacer es disputar esa narrativa que creemos que es equivocada, que no da cuenta de la realidad de lo que fue el estallido y repito que creo que le hace un flaco favor a Chile porque tratar de vendarnos los ojos para creernos que en realidad el estallido fue solo violencia, que en realidad las millones de personas que salieron a marchar como nunca había ocurrido en la historia de Chile, no lo hicieron, no salieron a marchar, la verdad es que creo que es un error. Y por lo tanto estamos tratando de que veamos el estallido como todo lo que fue, que tuvo violencia, tuvo actos delictivos, tuvo saqueos, pero tuvo protesta multitudinaria por demandas legítimas, vigentes, y tuvo violaciones a los derechos humanos, y también habíamos dicho que nunca más tenían que ocurrir de manera tan masiva como habían sucedido en la dictadura. Y de nuevo tuvimos una crisis de derechos humanos, de nuevo los ojos del mundo estuvieron puestos en Chile por una crisis de derechos humanos y tuvimos 4 visitas de organismos internacionales para documentar lo que estaba sucediendo. Entonces, todas esas cosas también son parte del estallido, la revuelta social y creemos que a todos nos corresponde reconstruir la realidad con todo lo que significó efectivamente ese periodo histórico. ¿Qué impresión tienes entonces del concepto estallido delictual, estallido delincuencial?
Me parece justamente una expresión que es absolutamente reductiva, que distorsiona la realidad y que, bueno, la ha intentado instalar una parte de la élite política chilena. A mí me toca mucho ir al Congreso para abordar distintos temas y me ha tocado hablar de políticas de derechos humanos relacionadas con el estallido social y me ha tocado tener parlamentarias al lado que me interrumpen y dicen justamente eso. No es estallido social, es estallido delictual. Y lo han repetido hasta el cansancio para que ojalá la gran mayoría de los chilenos y las chilenas se lo crean. Pero repito, creo que nos cabe a todos hacer el ejercicio de recordar el estallido social con todo lo que fue y todo lo que significó y valorar cómo estamos hoy día, 5 años después, el 2024, si es que ese malestar, esos abusos por los cuales mucha gente estaba en la calle, esa necesidad de mayor justicia social, de derechos sociales como salud, pensiones, educación, si se han cumplido. Porque si no es así, en realidad lo que debiéramos hacer en realidad es enfrentar esas deudas que sigue teniendo el Estado de Chile. Rodrigo, ¿cómo analiza Amnistía Internacional la crisis que está viviendo la Corte Suprema por estos días? La verdad es que, y pensando, recordándonos del malestar que había con el estallido social los años previos, lo que está sucediendo con el Poder Judicial es algo tremendamente complejo, porque yo te diría dos cosas. Uno, nos muestra un problema de una justicia que puede ser para los más poderosos y otra justicia para el resto de la población del pueblo. Porque la manera en que algunos han podido influir en los fallos para poder tener ciertos favores, ciertas concesiones para personas con mucho poder, es algo que sin lugar a duda va a generar malestar, genera malestar, nos vuelve a instalar esto de los abusos. Y por otra parte, la otra preocupación que nos surge es que el Poder Judicial es una institución fundamental en un Estado de Derecho y hay que también cuidarla. Y en ese sentido lo que ha sucedido estos días con acusaciones constitucionales, y hablo particularmente de la acusación constitucional contra el ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, me parece sumamente grave, porque el hecho de que sea difícil remover a los jueces no es un privilegio para los jueces, es una garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas, porque en la medida en que no sea fácil removerlos, es que ellos pueden hacer su trabajo sin presiones. Después de esto, los jueces siempre van a estar pensando qué voy a votar en los fallos para eventualmente no me acusen constitucionalmente de tal o cual sector político y no esté envuelto yo en las disputas políticas del momento. Entonces, a pesar de que en este caso se trata independiente, y me gustaría que lo analizáramos, si hay méritos jurídicos en esta causa, aquí vemos que por lo que se investigaba Sergio Muñoz, y por lo que finalmente debe abandonar su cargo, tiene que ver con este conflicto de interés respecto de situaciones que tienen que ver con su hija, la compra de un par de departamentos en una inmobiliaria. Entonces, por eso te lo quiero preguntar, ¿cómo lees los méritos jurídicos de esta causa, pero a la vez el peligro que se abre en lo que tú me planteas? El mismo presidente de la República habló de que esto era insólito, inexplicable que la Cámara de Diputados haya decidido dar curso a una acusación a 2 jueces de la Suprema por hechos totalmente distintos en una sola votación. Eso efectivamente es aberrante, el hecho de que la Cámara de Diputados se haya votado conjuntamente la acusación de 2 ministros, la ministra Vivanco y el ministro Muñoz, en un paquete, en un 2x1, siendo hechos absolutamente diferentes y desconectados entre ellos, es una aberración jurídica y puede en sí mismo constituir una violación al debido proceso. Sobre el resultado final en el Senado, la verdad es que el estándar que estaría utilizando el Senado es muy complejo, porque prácticamente no hay
mucha evidencia que respalde, o es algo que tiene que investigarse en un tribunal, las posibles acciones, irregularidades o ilícitos que puede haber cometido el exministro Muñoz respecto a las situaciones de su hija. Yo no digo que no hayan sucedido, pero lo que ha salido de la opinión pública es de un estándar muy bajo para llevar a que el Senado remueva a un ministro de la Corte Suprema por aquello. Y te agrego más, esto se une a que un grupo de parlamentarios de Chile Vamos hace un tiempo acudiera a la Corte Suprema para remover al fiscal regional Armendáriz, porque no estaban de acuerdo, sin leer la carpeta probablemente, con su solicitud de formalizar al general Yáñez. Entonces, hablamos mucho en este país sobre la falta de Estado de Derecho en otras latitudes, en otros países de la región, en Venezuela, en Nicaragua, que por cierto tienen problemas graves de independencia judicial. Pero la verdad es que este año nos hemos andado en un buen camino respecto de actuación de parlamentarios de nuestro país en cuanto a la forma en que han accionado respecto del Poder Judicial. Para entender tu punto, ¿se trataría entonces, según tu mirada, de un empate por parte de Chile Vamos o de la derecha al dejar caer a Sergio Muñoz? Sin lugar a duda, el juez Sergio Muñoz, el ministro Muñoz, fue muy incómodo para el sector de la oposición de nuestro país por mucho tiempo, por su fallo en materia de derechos humanos, en materia medioambiental, el fallo de Quintero Puchuncaví, por fallos vinculados a actos de corrupción, por los casos relacionados también con las alzas de la ISAPRES. En todas esas materias él tuvo un rol protagónico que molestaron permanentemente a un sector político de nuestro país que en este momento está en la oposición. Pero obviamente ellos no pueden decir que es por eso que lo remueven y por lo tanto lo que usan son otros antecedentes que lo que ameritarían es una investigación en los tribunales, en un juicio de lato conocimiento donde se puedan contrastar todas las pruebas, pero no removerlo de la forma en que lo hizo el Senado de la República. Volviendo a las palabras del presidente de la República, llamó a reflexionar sobre esta decisión y advirtió sobre los efectos nocivos que puede acarrear para la democracia el mal uso que se puede hacer de las instituciones. ¿Cómo miran ese tema desde Amnistía Chile? En esto coincido con el presidente de la República. Repito, en América Latina tenemos muchos problemas en relación a la falta de resguardo, de respeto a la independencia judicial, ataques a fiscales que investigan violaciones a los derechos humanos o faltas a la probidad, cooptación de jueces por parte del Poder Ejecutivo, como sucede en Venezuela. Y por lo tanto, cuando se habla de que las instituciones funcionan, esta frase que repetía tanto el expresidente Ricardo Lagos, las instituciones funcionan también en la medida en que quienes habitan esas instituciones las cuiden o actúen no abusando de las atribuciones que tienen. Y esta manera que han tenido de intentar perseguir a fiscales hace unos meses atrás o ahora remover al ministro Muñoz es un abuso de las atribuciones que tiene, que por cierto puede hacerle mucho daño al Estado de Derecho en nuestro país. ¿La caída de Muñoz entonces abre una compuerta sin precedentes en la institucionalidad chilena? Yo creo que sí, que ahora los jueces, las juezas, sobre todo lo que pueden ser objeto de acusaciones constitucionales o cuyos ascensos van a depender en algún momento del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, se van a preguntar una y mil veces a ver cómo tienen que ser sus fallos, sus fundamentaciones, para que no lleguen a molestar a ciertos poderes políticos de nuestro país. Rodrigo Bustos, desde Amnistía Internacional Chile, ¿cómo ven el Chile que viene? El Chile que viene, la verdad, lo vemos con preocupación y con esperanza también. Lo vemos con preocupación porque hace 5 años atrás nuestra organización documentó la violación a los derechos humanos, pero también observó cómo millones de personas se movilizaron y se abría una puerta, una oportunidad para avanzar en mayor igualdad en derechos sociales. Eso creemos que no ha llegado aún y gran parte de la clase política quiere olvidarlo, ponerlo bajo la alfombra. Y eso nos preocupa. Pero tenemos esperanza también. Tenemos esperanza en el pueblo de Chile, tenemos esperanza en las organizaciones de la sociedad civil,
en quienes todavía siguen trabajando por tener un Chile más justo. Las desigualdades siguen siendo tremendamente dolorosas en nuestro país. Y bueno, no obstante las dificultades, nuestra organización y muchas otras siguen peleando, luchando para que podamos avanzar en esa mayor igualdad en derechos. Rodrigo Bustos, muchas gracias por conversar esta jornada de El Chile que viene. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Ustedes pueden revisar cada uno de nuestros destacados y cortes en todas las redes de Sube la News y de Súbela. Cuídense mucho y será hasta un próximo estreno.